nunca en mis 20 años de experiencia periodística, 15 de los cuales cubriendo el mundo de las finanzas y las corporaciones, las empresas, yo nunca había visto un caso como el de Apple en el sentido de ¿cuál es la palabra, el término que quiero usar? La base de fanáticos que tenía. Y básicamente, pero básicamente, lo que te quiero decir es que yo diría que 3/4 partes de la publicidad que tenía Apple en el mundo era publicidad gratis. Porque ya llegaba el momento en el que abría la boca Jobs o cualquier movimiento que hacía Jobs y inmediatamente los periodistas lo tomábamos y lo publicábamos y era automáticamente una nota de prensa o una nota de publicidad para Apple. Ninguna otra empresa tenía eso, ninguna. Absolutamente. No, el número de portadas de revistas importantes que tuvo Steve Jobs, no creo que sea posible de alguna manera que nadie esté cerca de poder alcanzar esa increíble publicidad gratis, como bien dices. Exactamente. Yo creo que la publicidad gratis, por mucho, la publicidad gratis que obtenía Apple valía en términos concretos de dinero mucho más que lo que invertía Apple en publicidad. Y que sigue obteniendo, porque tú piensas que de alguna manera el propio anuncio del 4S, de alguna manera, decepcionó porque no fue el 5, lo cual yo creo que las cosas están cambiando y por eso la acción estaba, hasta que la vi, había subido pues, algo así como 5%, el día de hoy. Pero de alguna manera, siento que la fascinación por la marca está ahí. Hoy estuve justamente en las tiendas Apple en Taipei y veías muestras de un rincón con flores, claro, o gente preguntando cuándo salía el 4S. Así que yo creo que eso es de alguna manera esta aura va a seguir, y yo creo que salvo que cometan muy serios errores. Bueno, y de nuevo, antes de pasar a hablar un poquito del futuro, déjame nada más comentar, Jorge, el hecho de que cuando Steve Jobs lo despidieron de Apple, hay que recordar que él, fuera de Apple, siguió con su carrera ascendente creativa, porque fue a fundar Pixar, que fue la que produjo la primera película totalmente computarizada, animada por computadora, que fue Toy Story. ¿No es cierto? Exacto. Sí, Toy Story fue, efectivamente. Fue sí. Y de ahí todas las demás películas de Pixar que han sido, hasta que Pixar la compró Disney, que después Apple, Steve Jobs fue a pasar a ser miembro del consejo de Disney, pero el tipo, lo que quiero decir es que fuera de Apple también siguió cambiando el mundo. Claro, y de hecho hizo esta famosa computadora que se llama Next, que de alguna manera es el sistema operativo que se lleva a Apple para revivirla cuando regresa. Exacto. En 1988. Bueno, ahora, hablemos del futuro, Jorge, porque efectivamente, como sabe todo el mundo, casi todos los inventos de Apple no se pueden entender sin ya sea las ideas personales de Steve Jobs o sin la capacidad de Steve Jobs de poder traer gente que tuviera esas ideas. Pero claro, el asunto es que Jobs estaba íntimamente involucrado y relacionado con cada uno de los detalles. En ese sentido, ¿tú crees y por qué si Apple va a tener la misma capacidad de innovación, de cambiar el mundo que dentro de los siguientes 10 años como lo tuvo en los pasados 10 años? Bueno, yo creo que de alguna manera, obviamente Steve Jobs no hay manera de sustituirlo. Pero yo creo que justamente el legado de Steve Jobs es haber creado este grupo de técnicos, incluido el diseñador inglés Ives, que es fundamental, pero el propio Cook, que de alguna manera lo estuvo preparando para poder tomar el poder. Y hay que recordar que de alguna manera desde el 2004 que cae enfermo Steve Jobs y que él mismo considera que le queda el tiempo contado, y contado era realmente un año en ese entonces, deja un poco, muy orientado y muy bien fundamentada una cultura. Hay una cultura corporativa que va a ser muy difícil de destruir y que de alguna manera ha estado funcionando con un Steve Jobs enfermo, un Steve Jobs que justamente yo creo que su gran legado es haber dejado a un equipo y sobre todo una cultura corporativa que no es imitable. Ya los valores que de alguna manera establece, como digamos la consistencia,
si uno compara, por ejemplo, Google con Apple, yo si fuera accionista de Google estaría verdaderamente de cabeza. Las adquisiciones que han hecho, los precios que han pagado por empresas. Tú piensas que Apple tiene 70,000 millones de dólares en cash. Las pocas adquisiciones que ha hecho fueron una fábrica de chips, que es la que está en este momento alimentando al iPad, y por eso no han podido imitarla, porque son dueños del chip. Y el año pasado, esta empresa, que no es una que reconoce voz, sino es una que responde a voz. Y estos son adquisiciones muy discretas que representan una gran cultura corporativa. Claro. El haber puesto a China en el mapa hace 2 años, y eso de alguna manera Cook ha sido el arquitecto, pues las famosas tiendas. Hay una enorme cantidad de acciones que de alguna manera para implementarlas se requiere realmente de un ejército y de una organización que está muy bien hecha y muy bien cimentada. Entonces yo honestamente creo que no va a tener la publicidad. Obviamente Cook no va a ser Steve Jobs, no obstante que tiene los gestos, quiere decir, imita, inclusive se viste como Steve Jobs, sin pretender serlo. Pero yo creo que el gran legado que le deja a Apple es una cultura y una cadena de proyectos en puerta muy bien calendarizados. Ya. O sea, yo sí creo que ya está, que los dejó para la posteridad, para que se puedan a concretar en el futuro. Sobre todo porque estuvo preparadísimo para morir. Ya. En este discurso él dice, hay que vivir el día como si fuera el último. Claro. Entonces, de alguna manera era una gente y le yo por eso creo que su gran último proyecto, el haber renunciado cuando renuncia, hace 2 meses, dándose cuenta que podía morir en cualquier momento, como de hecho ocurre. Claro. Entonces ni siquiera muere en el puesto, que eso sí hubiera sido un trauma brutal, sino hay 2 meses. Claro. De alguna manera, ¿cómo se llama? Habiendo pedido licencia antes. O sea, yo sí creo que Apple está muy preparada para de alguna manera poder subsistir sin Steve Jobs, naturalmente, habiendo perdido una pieza que no tiene sustituto. Por supuesto. Dime una cosa ya para terminar, y aquí voy a tener que confesar que no hice la tarea, porque no he seguido yo las acciones de Apple, y no sé si tú las has seguido, y la pregunta es, bien, ¿cuál fue la reacción del precio de la acción cuando salió Steve Jobs del puesto, y sobre todo a raíz de que falleció ayer? Una gran caída. O sea, de alguna manera, quizá el problema que tiene la acción de Apple es su gran volatilidad o su atractivo para los especuladores, porque los movimientos son muy violentos, pero siempre con un plafón. Entonces, justamente la salida en agosto de Steve Jobs tiene una caída brutal. La muerte de Steve Jobs en Alemania, en los futuros de la acción de Apple, tienen una caída brutal. ¿Pero qué quiere decir brutal? ¿Qué porcentaje nos puedes decir? 5, 7%. Creo que la salida de Steve Jobs en agosto fue casi 9%. ¿Se recuperó? No, totalmente. Llegó a tener inclusive, ahorita no ha llegado a tener el precio más alto que ha tenido por las condiciones del mercado en general. Pero vaya, la reacción inicial fue de caída, pero después se recuperó. Inmediatamente. Hoy, este día de que estamos... al alza. Hasta que empezamos a hablar tú y yo, que decir, empieza con una gran caída y regresa y está, yo creo que la dejé a 385, cuando hace 2 días estaba en 361, siguiendo los problemas del mercado. Claro, interesantísimo. Bueno, Jorge Pinto, amigo, antes que todo amigo mío, editor, diplomático, profesor, ajonjolí de todos los moles, como decimos en México, un hombre con mucha experiencia, con mucha disciplina y seguidor de Apple, amante de Apple, que yo soy mucho más reciente, te voy a decir, pero yo hasta hace poquito adopté a Apple, pero bueno, ese es otro tema. Desde Taiwán, te agradezco muchísimo el tiempo y la charla esta, muy interesante, Jorge. No, al contrario, siempre un gusto y realmente me da gusto, te felicito por esta empresa, estás dando una plataforma a personas que tengan algo que decir y tener estos diálogos contigo, que estoy seguro que van a tener de alguna manera un gran éxito. Tienes una historia en los medios y yo creo que esta aventura que estás realizando va a tener un enorme éxito. Gracias. Si no fuera por gente como tú
y por todos los seguidores, pues esto no hubiera sido posible y estoy muy emocionado con este proyecto, Jorge. Muchas gracias. Un saludo y gracias a ti. Hasta luego.